No solo me humillaron por ser analfabeto, sino que también intentaron robarme la única oportunidad que la vida me dio para salir de la pobreza. Me llamo Joaquín. Tengo 45 años. Y esta es la historia de cómo pasé de no saber leer ni escribir a descubrir que era el heredero de una gran fortuna, que casi me arrebatan las malas intenciones de alguien en quien confié. Antes de empezar, quiero preguntarles algo. ¿Desde dónde me están escuchando? Déjenlo en los comentarios, y si alguna vez los traicionó alguien que consideraban su amigo, quiero que me cuenten su historia también. Suscríbanse y dejen su me gusta, para que más personas aprendan a no dejarse engañar, porque a veces el peligro no viene de un desconocido, sino de quien sonríe frente a ti. Nací en un pequeño pueblo de México, de esos donde los gallos cantan antes que el sol salga y el trabajo empieza antes de que uno pueda pensar. Mi padre, don Leandro, era campesino, hombre recio, de manos partidas y espalda doblada por los años. Mi madre, doña Eulalia, se desvivía por darnos de comer, aunque muchas veces lo poco que había era para mí, su único hijo. No tuvimos escuela cerca, y aunque yo veía pasar a los niños con sus mochilas, supe desde muy chico que mi destino no era estudiar, sino trabajar el campo junto a mi padre. Aprendí a reconocer la tierra, el clima y los animales, pero jamás aprendí a leer mi propio nombre. No saber leer te marca de formas que la gente no imagina. A veces me daba vergüenza ir al pueblo, porque los muchachos se burlaban cuando me veían intentando descifrar un cartel o una señal. «¡Míralo, el burro de Leandro!», gritaban algunos. Yo agachaba la cabeza y seguía caminando, porque en mi casa me enseñaron que la dignidad no se pierde, aunque la pobreza te aplaste. Pero no voy a mentirles, duele. Duele cuando sientes que vales menos solo porque no tuviste una oportunidad. Y aunque mi padre me decía, «Joaquín, el trabajo vale más que las letras», con el tiempo entendí que las letras te dan poder, y sin ellas estás a merced de los demás. Los años pasaron y el campo se volvió más duro. Las lluvias dejaron de llegar y las cosechas se perdieron. Un día, con la bendición de mis padres, tomé el camino a la ciudad buscando un trabajo, cualquier cosa que me diera para mandarles dinero. Fui albañil, cargador, ayudante de carnicería y hasta dormí en bodegas. En todos lados alguien encontraba la forma de humillarme. Recuerdo bien una de las peores humillaciones que viví cuando trabajaba como ayudante de carnicería. Tenía apenas 20 años y mi tarea era limpiar el local, recoger los desperdicios y atender los pedidos pequeños. Una mañana, el patrón me pidió que anotara en una libreta los encargos de los clientes. Yo le expliqué con toda la vergüenza del mundo que no sabía escribir. Él me miró con desdén y gritó frente a todos: «¿Y para qué sirve un hombre que no sabe ni escribir su nombre? Ni los animales son tan inútiles». Las risas de los demás clientes se me clavaron en el pecho como cuchillos. Yo bajé la cabeza, apreté los dientes y seguí barriendo. No contesté, porque en mi casa me enseñaron que el respeto no se pierde por culpa del otro, sino cuando uno se deja vencer por el coraje. Aquel día llegué a mi cuarto, un cuartito húmedo en la parte trasera del mercado, y lloré como niño, no de rabia, sino de impotencia. Me miré las manos llenas de grasa y sangre seca, y pensé en mi madre, en su voz suave cuando me decía: «Joaquín, hijo, si no puedes ser el más sabio, sé el más decente». Esas palabras fueron mi escudo. No sabía leer, no tenía estudios, pero tenía dignidad. Y eso, aunque no da dinero, vale más que todo el oro del mundo. Al día siguiente me presenté como si nada hubiera pasado. El patrón evitaba mirarme, tal vez por vergüenza o porque sabía que, a pesar de todo, seguía cumpliendo mi trabajo con humildad. Tiempo después, cuando el trabajo en la carnicería se acabó, conseguí un puesto de mandadero en una obra. Me encargaban llevar materiales, cargar bultos de cemento y llevarle recados al ingeniero encargado. Un día me pidió que llevara unos documentos firmados al banco. Yo, con la mejor intención, los entregué en la ventanilla que me indicaron. Pero el ingeniero me gritó delante de todos: «¡Eres un inútil! Te dije la ventanilla de al lado. Por tu culpa voy a perder el trámite». No era verdad, pero el daño ya estaba hecho. Los demás albañiles se rieron y uno dijo: «¿Qué esperabas? Si no sabe ni leer los letreros». Ese día sentí una vergüenza que me quemó por dentro, pero aún así respiré hondo y pedí disculpas. No por cobardía, sino porque entendí que quien pierde la calma pierde también el respeto que se tiene a sí mismo. En cada trabajo, en cada burla, aprendí algo sobre el alma de la gente. Hay quienes se sienten grandes pisoteando a los demás, y hay quienes, como yo, aprendimos a mantenernos firmes sin necesidad de aplastar a nadie.
Puede sonar tonto, pero a veces el verdadero valor está en no devolver el golpe, y aunque esas experiencias me marcaron, también forjaron mi carácter. Nunca imaginé que la vida me tenía guardada una lección mucho más grande. Una que llegaría en forma de una carta misteriosa, entregada por un mensajero que pronunció mi nombre con una seriedad que jamás olvidaré. Aquel día parecía uno como cualquier otro. Había llegado temprano a la oficina de trámites aduanales donde trabajaba haciendo limpieza y mandados. Me gustaba ese trabajo porque, a diferencia de otros, la mayoría de la gente me trataba con algo de respeto. Había aprendido a reconocer los ruidos de cada escritorio, el olor del café recién hecho y hasta el sonido de la vieja máquina de escribir que nunca dejaba de sonar. Yo estaba barriendo el pasillo principal cuando la recepcionista me llamó con voz temblorosa. «Joaquín, te busca alguien en la entrada». Caminé con las manos sudando, sin saber qué esperar. Frente a mí había un hombre con traje oscuro, cargando una carpeta gruesa. «¿Usted es Joaquín Ramírez?», me preguntó. Cuando respondí que sí, me entregó un sobre cerrado y dijo, «Esto es importante. Léalo cuanto antes». Luego se marchó sin más. Me quedé mirando aquel sobre como si fuera un misterio sagrado. No entendía por qué alguien me escribiría, ni mucho menos quién podía ser. Lo sostuve con cuidado, sintiendo el peso del papel entre los dedos, y traté de distinguir las letras que había en la parte de arriba. Parecían manchas más que palabras. No podía asegurar que ahí dijera mi nombre, ni quién lo había enviado. Para mí todo eran garabatos sin sentido. Y eso me hizo sentir una tristeza tan grande que me apretó el pecho. Saber que el mensaje podía contener algo importante y que mis propios ojos no eran capaces de entenderlo, fue una de las frustraciones más grandes de mi vida. En ese momento, una imagen de mi niñez me vino a la mente, tan clara como si estuviera ocurriendo otra vez. Tenía unos 8 años y era tiempo de lluvias. Nuestra casa era de adobe y techo de lámina, y cada aguacero la convertía en un río de lodo. Recuerdo que una noche se soltó una tormenta tan fuerte que el viento arrancó el techo y el agua comenzó a caer directamente sobre las camas. Mi madre trataba de cubrirme con un costal viejo mientras lloraba en silencio, y mi padre, desesperado, intentaba sostener las láminas con las manos desnudas. Yo, sin entender del todo, sentía aquella mezcla de miedo, impotencia y vergüenza, la misma que sentía ahora, frente a ese sobre que no podía leer. No era solo el papel lo que pesaba. Era el recuerdo de todas las veces que la vida me hizo sentir pequeño. Esa noche de la tormenta, recuerdo que corría a abrazar a mi madre mientras ella repetía, «Todo va a estar bien, hijo. Todo va a estar bien». Pero sus ojos decían otra cosa. Desde entonces, cada vez que me sentía perdido o asustado, me repetía esas palabras para calmarme. En la oficina, con el sobre en la mano, lo hice otra vez. Cerré los ojos y susurré, «Todo va a estar bien, Joaquín». Tal vez lo decía para convencerme, no lo sé. Pero necesitaba creer que, cualquiera que fuera el contenido de esa carta, no podía ser algo malo. No después de todo lo que había soportado. Respiré hondo, guardé el sobre en el bolsillo trasero y traté de seguir con mi jornada como si nada pasara. Pero era imposible. Cada paso, cada escoba que movía, me recordaba que llevaba conmigo un secreto que no podía descifrar. En un momento de descuido, mientras levantaba unas cajas del almacén, sentí un ligero roce en la pierna. No lo noté hasta minutos después. El sobre ya no estaba en mi bolsillo. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. «¿Buscas esto, Joaquín?». Era José, y sostenía la carta entre sus manos. José me miraba con esa sonrisa que nunca terminaba de ser amable del todo. «¿Buscas esto, Joaquín?», repitió, levantando el sobre como si fuera un trofeo. Me quedé helado. No sabía si arrebatarle la carta o fingir que no me importaba. «Gracias, José. Se me había caído», le dije intentando mantener la calma. Él me la devolvió despacio, observándome como quien evalúa una presa. «¿Y qué dice?». «¿Necesitas que te la lea?», insinuó. Le respondí con una sonrisa nerviosa, negando con la cabeza. «No, no hace falta. Ya tengo a alguien que me ayudará». Mentí, pero prefería mentir antes que entregarle ese pedazo de papel que me quitaba el sueño. Pasaron los días y la carta seguía guardada en el mismo bolsillo, doblada con cuidado, casi como si tuviera miedo de que se deshiciera al tocarla. Cada noche, al llegar a mi cuarto,
La ponía sobre la mesa y la miraba en silencio. Había algo en ella que me atraía, pero también me aterraba. Pensaba en todas las posibilidades. ¿Y si era una deuda vieja? ¿Y si era alguien pidiéndome dinero? O peor aún, ¿y si era una broma cruel? En la ciudad había aprendido que no todos los gestos amables venían del corazón. Más de una vez me habían tendido la mano solo para burlarse después. Así que dudaba una y otra vez sin saber qué hacer. Durante esas noches sin sueño, mi mente no paraba. Me revolcaba en la cama pensando en mi madre, en su insistencia de que nunca era tarde para aprender. Y fue entonces cuando una idea me golpeó el pecho con fuerza. Tal vez esa carta no era una maldición. Tal vez era una señal. Un motivo. Si no podía confiar en nadie para que me la leyera, lo haría yo mismo. ¿Cómo? Aprendiendo. No importaba cuánto tardara ni cuántas veces me equivocara. Sentí una mezcla de miedo y emoción. Como si en ese momento mi vida se partiera en dos. El Joaquín de antes, resignado a su destino, y el Joaquín nuevo, decidido a no depender de nadie nunca más. A la mañana siguiente, sin decirle a nadie, caminé hasta el centro comunitario donde daban clases para adultos. Me temblaban las manos cuando pedí informes. La maestra, una mujer de cabello canoso y mirada dulce, me recibió con una sonrisa que no juzgaba, sino que comprendía. «Nunca es tarde para empezar, hijo», me dijo. Y esas palabras fueron como una bendición. Desde ese día, cada noche, después del trabajo, me sentaba en un pupitre junto a otros como yo, con lápiz en mano y un cuaderno nuevo. Aprender a leer se convirtió en mi misión. Y me prometí a mí mismo que el día que pudiera entender cada palabra, esa carta sería lo primero que leería, con mis propios ojos y sin la ayuda de nadie. Aprender a leer a los 40 y tantos no es algo sencillo. Las letras parecían enemigos diminutos que se burlaban de mí desde el papel. Recuerdo la primera vez que la maestra escribió mi nombre en el pizarrón. Joaquín. Sentí una mezcla de orgullo y vergüenza al mismo tiempo. Ella me hizo repetirlo letra por letra, despacio, con paciencia infinita. Cada trazo era como escarbar en una piedra dura, pero yo no me rendía. Después del trabajo, llegaba sudado, con las manos llenas de polvo, y me sentaba en el pupitre mientras los demás ya repasaban sus cuadernos. A veces, los niños del barrio se asomaban por la ventana y se reían al verme, pero yo no bajaba la mirada, porque por primera vez en mi vida no estaba trabajando para otro, estaba trabajando para mí. La maestra me decía que tenía buena memoria, aunque yo sentía que las letras se me escurrían entre los dedos. Me costaba, sí, pero cada sílaba que lograba entender era como una pequeña victoria contra todos los que me habían hecho sentir menos. Recuerdo que un día logré leer mi primer cartel en la calle. Panadería. Me quedé mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. No por lo que decía, sino por lo que significaba. Era la prueba de que estaba avanzando, de que ya nada ni nadie podría burlarse de mí por no saber leer. Ese mismo día, al llegar a casa, tomé el sobre de la carta, lo observé y le dije en voz baja: «Pronto te voy a entender. Espérame tantito». Mientras tanto, en la oficina, José empezó a mirarme diferente. Y no fue el único. Cuando se corrió la voz de que estaba yendo a la escuela por las noches, muchos dejaron de tratarme con el poco respeto que me tenían. Al principio pensé que era envidia o simple burla, pero pronto me di cuenta de algo peor. Era malicia. Una malicia fría, calculada, que disfruta cuando al otro le va mal. Algunos compañeros se burlaban diciendo: «Miren al licenciado Joaquín, va a aprender a leer para robarnos el puesto». Otros escondían los trapos de limpieza o me encargaban más trabajo justo antes de mi hora de salida, solo para que no llegara a tiempo a clases. Recuerdo una tarde en particular, cuando ya tenía preparado mi cuaderno y estaba por irme. José me llamó desde el fondo de la oficina. «Oye, Joaquín, necesito que lleves estos paquetes a la bodega antes de irte». Eran cajas pesadas, y yo sabía que, si decía que no, se armaría un problema. Terminé entregándolas mientras veía desde la ventana cómo el sol se escondía, y mi clase se me escapaba de las manos otra vez. Esa noche regresé a casa tan frustrado que ni siquiera abrí el cuaderno. Sentí que todo mi esfuerzo se desmoronaba, que la gente mala siempre encontraba la forma de pisotear al que intenta levantarse. Otra semana fingieron que había una revisión especial, y me obligaron a quedarme hasta tarde limpiando escritorios que ya estaban limpios. Mientras fregaba, escuchaba sus risas en la otra sala, brindando entre ellos con refrescos, burlándose de mí. «Ándale, Joaquín, así aprendes rápido, limpiando con gramática».
Esas palabras todavía me suenan en la cabeza. Y lo peor no era la burla, sino la intención. Uno aprende a reconocer cuando alguien se ríe contigo, y cuando se ríe para verte caer. Y en esa oficina, la mayoría no reía por diversión. Lo hacían para recordarme que, para ellos, yo nunca dejaría de ser el analfabeto del trapeador. Durante varias semanas perdí el ritmo en la escuela. Llegaba tarde, cansado, con la mente saturada de trabajo y el cuerpo molido. La maestra lo notó enseguida. ¿Qué pasa, Joaquín? Antes avanzabas más rápido. Yo bajaba la cabeza y le decía que todo estaba bien. Pero por dentro me dolía aceptar que las malas intenciones de otros estaban ganando. Me di cuenta de algo que hasta hoy no olvido. Hay personas que no soportan ver al otro superarse. Les incomoda la luz ajena porque les recuerda su propia oscuridad. Pero a pesar del cansancio físico y del dolor moral, juré que no iba a rendirme. Podrían hacerme llegar tarde. Podrían reírse. Pero no iban a quitarme las ganas de aprender. Pasaron los meses y aunque las burlas no paraban, algo dentro de mí se encendió otra vez. Tal vez fue el orgullo, o tal vez la voz de mi madre resonando en mi cabeza. No dejes que nadie te quite lo que te hace crecer, hijo. Esa frase me dio fuerza. Volví a llegar puntual a las clases, incluso si eso significaba caminar más de 1 hora o dormir menos. La maestra se dio cuenta de mi esfuerzo y me ayudaba con paciencia, quedándose unos minutos más después de que todos se iban. Poco a poco, las letras dejaron de ser enemigas y se convirtieron en compañeras. Empecé a leer avisos, recibos y hasta algunos periódicos viejos que encontraba en el camión. Por primera vez, el mundo empezaba a tener sentido ante mis ojos, y mientras yo recuperaba mi esperanza, José comenzó a mostrarse más amable que nunca. Me ofrecía café, me ayudaba con las cargas, incluso me decía: «Te admiro, Joaquín, no cualquiera se anima a estudiar a tu edad». Pero en su voz había algo que no encajaba. Era una amabilidad forzada, una sonrisa que no nacía del corazón. Empezó a hacer preguntas raras. ¿Y cómo vas con lo de esa carta, la que te entregaron hace meses? ¿Ya supiste qué decía? Yo respondía con evasivas, diciéndole que aún no la había leído, que tal vez no era nada importante. Pero cada vez que lo hacía, él me observaba con esos ojos fríos, como si estuviera midiendo mis palabras. A veces lo encontraba hablando en voz baja con la recepcionista, o revisando la bandeja de correspondencia sin motivo alguno. Una vez, incluso lo vi merodear por el casillero donde yo guardaba mis cosas. Cuando le pregunté qué hacía ahí, me respondió con una sonrisa falsa. «Nada, hombre, solo buscaba unos papeles que dejé por aquí». Pero yo sabía que mentía. Algo me decía que ese sobre lo seguía inquietando, que había algo en su interior que lo hacía imaginar cosas. Nunca había confiado del todo en él, pero ahora su comportamiento me empezaba a dar miedo. La ambición, cuando se mete en el alma de alguien, se nota en los ojos. Y en los de José ya no había amistad, solo deseo. Sin embargo, yo estaba tan concentrado en mi meta que decidí no darle importancia. Me enfoqué en lo mío. Cada letra aprendida era una victoria contra todo lo que me habían hecho pasar. En el aula empecé a leer párrafos completos en voz alta. Mis compañeros me aplaudieron cuando logré leer sin trabarme una página entera por primera vez. Esa noche lloré al regresar a casa. Lloré de alegría, porque ya podía entender lo que antes solo eran manchas y líneas. Pensé en la carta y sonreí. Ya falta poco, me dije. Pero lo que no sabía era que, mientras yo soñaba con leer mi propio destino, José ya estaba moviendo hilos a mis espaldas para robármelo todo. Con el paso de los días empecé a notar cosas que no cuadraban, documentos que desaparecían del escritorio donde limpiaba, sobres abiertos que antes estaban cerrados y miradas raras entre mis compañeros cada vez que entraba al área de recepción. Sentía que algo se movía en silencio, algo que no entendía, pero que tenía mi nombre escrito. José, por su parte, seguía actuando como si nada, incluso fingía preocuparse por mí. «Joaquín, ¿no te ves bien? ¿Todo está bien en tu casa?» Yo solo respondía que sí. Pero dentro de mí había una inquietud que no sabía explicar. Era como si una sombra me siguiera a todos lados. Los días pasaban y mi rutina era la misma. Limpiar los pasillos, barrer los escritorios, cambiar los botes de basura. Una mañana, mientras me agachaba para mover unas cajas pesadas en la bodega, el sobre que siempre llevaba doblado en el bolsillo trasero se deslizó sin que lo notara. Cayó silenciosamente al piso, como si el destino lo hubiera soltado a propósito. Nadie pareció verlo,
o al menos eso creí yo. Pero José, que estaba cerca revisando papeles, lo vio. No dijo una sola palabra. Esperó a que yo saliera del cuarto y cuando me di la vuelta, se agachó, lo recogió con cuidado y lo guardó dentro de su chaqueta, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo hubiera visto. Aquel día sentí un leve vacío. Una sensación rara, como si algo me faltara. Pero no me di cuenta de inmediato. Seguí trabajando, pensando en la clase que tendría esa noche. En los días siguientes, José comenzó a mostrarse más tranquilo, incluso alegre. Pensé que había dejado de molestarme, sin imaginar que esa aparente calma era la antesala de su traición. Mientras tanto, él ya había abierto el sobre, leído su contenido y descubierto lo que yo aún ignoraba. Que dentro de esa carta estaba la noticia que cambiaría mi vida. En la carta, mi tío Jacinto, a quien apenas recordaba de las pocas veces que visitó el pueblo, me dejaba como único heredero de una fortuna enorme y varias propiedades. Él había sido un hombre de campo igual que mi padre, pero con una suerte distinta. Cuando era joven, emigró al norte en busca de oportunidades. Dicen que empezó cargando costales en una empresa de transporte, y poco a poco, gracias a su disciplina y honestidad, fue ganándose la confianza de los patrones. Años después, con sus propios ahorros, montó una pequeña compañía que prosperó con el tiempo. Vivió casi toda su vida en Texas, solo y dedicado a trabajar. No tuvo hijos ni esposa, y aunque siempre recordaba su infancia en México, se mantuvo alejado del pueblo. Nadie supo cuánto había logrado hasta después de su muerte. Lo más triste es que mi tío Jacinto nunca supo que yo existía. Mi padre, su hermano, murió joven, y las noticias no llegaban tan lejos en aquellos tiempos. Fue hasta los últimos años de su vida que alguien le mencionó que don Leandro, mi padre, había dejado un hijo. Jacinto, ya enfermo y sin familia cercana, mandó investigar. Cuando supo de mí, quiso ayudarme, pero su salud se deterioró rápidamente. Antes de morir, dejó por escrito su voluntad, ordenando que todo su patrimonio se entregara a su único sobrino, Joaquín Ramírez, y que se aseguraran de hacerlo con total legalidad para que nadie más pudiera aprovecharse. Esa fue su última forma de redimirse por no haber estado presente antes, y esa bendición, ese acto de amor póstumo, cayó en manos del hombre equivocado. Mientras yo seguía esforzándome por ser mejor, José ya había contactado al despacho del abogado fingiendo ser mi representante. Hizo llamadas, envió documentos y hasta falsificó una firma con la ayuda de alguien del área administrativa. Su plan era simple: aparecer frente al abogado como el amigo de confianza que gestionaría los trámites mientras el verdadero Joaquín se preparaba para recibir la herencia. Nadie sospechó al principio, porque se presentó con educación y hablaba con seguridad. Mientras tanto, yo seguía trabajando cada día, ajeno a todo, con la mente puesta en mi gran meta: leer la carta con mis propios ojos. Había pasado la evaluación final de lectura. La maestra me felicitó frente a todos y yo, con el corazón hinchado de orgullo, regresé a casa decidido a cumplir la promesa. Quería leer esa carta esa misma noche, palabra por palabra. Pero al buscarla en el bolsillo trasero de mi pantalón, no estaba. Tampoco en la gaveta donde guardaba mis cosas. Sentí el mundo derrumbarse. Busqué en la habitación, revisé debajo de la cama, entre los cuadernos, en cada rincón. Me temblaban las manos, la voz y el alma. No puede ser, repetía con desesperación. Esa carta era mi símbolo de esperanza, mi razón para aprender, y ahora no estaba. Me sentí tan vacío que me arrodillé en el suelo, y lloré como aquel niño que veía llover dentro de su casa. No sabía que, mientras mis lágrimas caían, José ya estaba en camino al despacho del abogado, dispuesto a quedarse con todo lo que mi tío quiso dejarme con amor. Al día siguiente, mientras yo seguía buscándola con la esperanza de haberla extraviado en algún rincón, José ya caminaba con paso firme hacia el despacho del licenciado Arturo Ríos, el abogado encargado de ejecutar la última voluntad de mi tío Jacinto. Llevaba un maletín viejo, unos papeles falsificados y una historia perfectamente ensayada. «Vengo en representación del señor Joaquín Ramírez», dijo con voz segura. «Él es un hombre humilde, analfabeto, y me ha pedido que gestione este proceso en su nombre para evitarle vergüenzas». Su tono era convincente, y a simple vista nada parecía fuera de lugar. José había aprendido a mentir con el rostro sereno de un santo. El despacho, ubicado en una vieja casona del centro, olía a madera pulida y a formalidad. El licenciado Arturo, un hombre de mediana edad con mirada aguda, lo escuchó con atención. «¿Y el señor Joaquín no ha querido venir personalmente?», preguntó.
José, con total naturalidad, respondió. No, licenciado, se siente intimidado, no confía en los trámites, pero me ha dado autorización verbal. Mientras hablaba, colocó sobre el escritorio una firma falsificada en una hoja cuidadosamente arrugada, como si el papel hubiera viajado entre las manos de un trabajador. Todo parecía calculado. El abogado asintió, pero algo en su intuición no encajó. Había algo en aquella historia que sonaba demasiado perfecta. Por educación profesional, el licenciado decidió no mostrar su desconfianza de inmediato. Sin embargo, al revisar los documentos, notó pequeñas inconsistencias, una letra repetida de forma diferente, un número mal copiado, detalles que cualquier otro habría pasado por alto. Al finalizar la reunión, el abogado lo despidió con cortesía y prometió darle seguimiento. José se fue convencido de haber engañado a todos, pero apenas cerró la puerta, el licenciado llamó a su asistente. «Ese hombre no es quien dice ser», susurró. «Averigua dónde trabaja Joaquín Ramírez. Si existe, tenemos que encontrarlo cuanto antes». Aquel gesto casi instintivo fue lo que terminó salvándome de perderlo todo. Mientras tanto, yo seguía hundido en la desesperación. Cada día que pasaba sin encontrar la carta era una tortura. Sentía que había defraudado a mi madre, a mi maestra y al esfuerzo que tanto me había costado. Me repetía que todo había sido en vano, que el destino no quería que supiera lo que contenía ese sobre. Pero justo cuando empezaba a resignarme, una mujer del despacho del abogado llegó a la oficina preguntando por mí. «¿Usted es Joaquín Ramírez?», me dijo con amabilidad. «El licenciado Ríos necesita hablar con usted de manera urgente». Yo la miré confundido, con el corazón acelerado. No tenía idea de que aquella cita sería el inicio del momento más importante y doloroso de mi vida. Cuando llegué al despacho, las piernas me temblaban. Nunca había estado en un lugar tan elegante. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos, los escritorios relucían, y el silencio se sentía tan pesado que me daba miedo respirar. La secretaria me condujo hasta una oficina amplia donde un hombre de cabello entrecano revisaba unos documentos. Era el licenciado Arturo Ríos. Levantó la mirada y me observó con una mezcla de sorpresa y alivio. «Por fin lo encontramos», dijo, como quien encuentra algo valioso que creía perdido. Me pidió que me sentara. Yo, con el sombrero entre las manos, me sentía como un niño a punto de ser reprendido. El licenciado habló con calma, pero sus palabras me helaron la sangre. «Señor Ramírez, hace unos días vino a verme un hombre llamado José, diciendo que actuaba en su nombre. Afirmó que usted no sabía leer y que le había pedido gestionar unos trámites relacionados con la herencia de su tío Jacinto». Al escuchar el nombre de mi tío se me cortó la respiración. «¿Mi tío Jacinto?», pregunté en voz baja, incrédulo. El abogado asintió. «Así es. Su tío le dejó una fortuna considerable. Pero alguien intentó hacerse pasar por su representante para quedarse con todo. Por suerte, algo en su historia no me cuadró, y decidí confirmar los hechos antes de firmar cualquier documento. En ese instante entendí todo. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza recorrerme el cuerpo como fuego. Me quedé en silencio mirando mis manos, temblorosas, llenas de callos y tierra vieja. No podía creer que alguien a quien consideré compañero de trabajo, alguien con quien compartí café y conversación, fuera capaz de una traición tan grande. El licenciado siguió hablando, pero mi mente estaba lejos, recordando cada sonrisa falsa de José, cada palabra amable, cada gesto que ahora entendía como parte de su engaño. Me dolía más la traición que la pérdida del dinero. ¿Y qué va a pasar ahora?», pregunté al fin. El abogado me miró con firmeza. «Vamos a anular todo lo que él intentó hacer, pero necesito su testimonio, y sobre todo necesito que confíe en mí. Esta herencia le pertenece por derecho, y además me dijo, su tío Jacinto creyó en usted aunque no lo conoció. No deje que esa fe se pierda». Salí del despacho mareado, con el corazón hecho un nudo. Caminé sin rumbo por las calles, sintiendo que el aire me pesaba. No sabía si llorar, gritar o agradecer. Había estado a punto de perderlo todo sin siquiera saber que lo tenía. Pensé en mi madre, en mi padre, en las veces que me dijeron que el bien siempre sale a la luz. Tal vez tenían razón, pero también pensé en José, en cómo una persona puede volverse tan fría, tan ciega por la codicia, que es capaz de robarle la esperanza al que menos tiene. Pensé en todos los que se burlaron de mí, los que me hicieron sentir menos por no saber leer,
por ser pobre, por venir del campo. Todos ellos me enseñaron, sin saberlo, la diferencia entre tener dinero y tener valor. Porque la verdadera riqueza no está en lo que se guarda en el bolsillo, sino en lo que uno lleva en el corazón. Y aunque me arrebataron tantas cosas, nunca pudieron quitarme eso, mi dignidad. El tiempo puso cada cosa en su lugar. José fue confrontado por el abogado y sus mentiras salieron a la luz. Intentó justificarse, pero no había manera de disfrazar tanta ambición. Perdió su empleo y su reputación. En cambio, yo, sin odio ni venganza, seguí adelante. Recibí la herencia de mi tío, pero no la vi como un premio, sino como una responsabilidad. Usé parte de ese dinero para ayudar a otros adultos a aprender a leer y escribir, como yo lo hice. Abrí un pequeño centro comunitario en el pueblo, y cada vez que veía a alguien trazar sus primeras letras, sentía que mi tío Jacinto sonreía desde el cielo. El analfabeto de antes, el burro del trapeador, se había convertido en maestro de esperanza. A veces me preguntan si odio a José o a quienes me humillaron. La verdad es que no. El odio es una carga demasiado pesada, y yo ya cargué mucho en mi vida. Prefiero pensar que cada persona que me dañó fue un maestro disfrazado, que me enseñó lo que nunca quiero ser. Ellos eligieron el camino corto, el del egoísmo, el de burlarse de los demás para sentirse grandes. Yo elegí el difícil, el de la paciencia, el trabajo honesto y la fe en que el bien, tarde o temprano, siempre vence. Porque el mal puede correr más rápido, pero el bien siempre llega, y cuando llega, se queda. Hoy miro hacia atrás y no veo mis carencias, sino mis lecciones. Aprendí que uno no necesita títulos para tener sabiduría, ni dinero para tener valor. Aprendí que la educación no solo te enseña a leer las palabras, sino también a leer a las personas. Y sobre todo, aprendí que cuando uno actúa con el corazón limpio, la vida misma se encarga de hacer justicia. Así que, si me estás escuchando, nunca te avergüences de tus orígenes ni de tus errores. No importa cuántas veces te humillen, ni cuántas veces te caigas. Mientras conserves la bondad, siempre tendrás una razón para levantarte. Mi nombre es Joaquín Ramírez, y esta fue mi historia. ¿Y tú? ¿Desde dónde me escuchas? Déjame tu comentario, tu me gusta. Y si alguna vez alguien te subestimó, recuerda esto. La humildad no te hace débil, te hace invencible.